Vamos a orar para dar gracias al Señor, para aquellos donde va a llegar esta palabra, haga efecto y sobre todo para que esta siembra sea multiplicada al 100 por 1, para que germine y que esta palabra simplemente no sea escuchada, sino también que sea producida, que podamos hacernos hacedores de ella. Oramos entonces, dando gracias al Padre Celestial por esta oportunidad. Gracias, amantísimo Padre Celestial, gracias por este inmenso honor que tú nos brindas de estar en este lugar. Gracias por cada vida que va a ser impactada, por cada vida que nos está viendo en este lugar. Gracias. Gracias te damos por aquellos que nos van a ver luego, Dios de los ejércitos, pidiéndote, Espíritu Santo, que sea usted tratando con los corazones, que sea usted impartiendo, Señor, sabiduría y gracia en esta servidora. Y que, Padre, esta palabra llegue hasta aquellos que lo necesitan en el nombre poderoso de Jesús. Y el tema es, hay vida en Jesús. Muchas veces creemos que todo el que respira está vivo. Y usted dirá, bueno, Esther, todo el que respira biológicamente está vivo. Pero hoy quiero enseñarle que muchas veces aquellos que respiran, lamentablemente, están muertos si no tienen a Jesús. Por eso el tema de esta noche es, hay vida en Jesús. Y nos gustaría que usted pueda, claro que sí, compartir también con nosotros su experiencia. Que pueda llamar al estudio, que pueda llamar por WhatsApp y comunicarse con nosotros para compartir esta palabra. Juan capítulo 5, versículo 40 es el texto base para esta enseñanza de hoy, para este mover, para esta palabra que el Señor trae a cada uno de nosotros y que hoy vamos a, sobre todo, aprender. ¿Qué sabiduría? Juan capítulo 5, versículo 40, si lo pueden colocar en pantalla para que los demás puedan leerlo también en sus casas, también pueden escribirlo, anotarlo y buscarlo luego en su Biblia. Es muy importante que usted se asesore y busque en su Biblia y lea en su Biblia la palabra del Señor, que compruebe y que confirme lo que estamos hablando aquí. Dice la palabra en Juan capítulo 5, versículo 40, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Un versículo corto, pero muy poderoso. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Miren, el texto revela algo súper interesante. Pueden venir al estudio, gracias. El texto revela algo súper interesante. Lo primero es que todos los hombres estábamos muertos. Todos por naturaleza estábamos muertos. Porque dice la palabra, y no queréis venir a mí para que recibáis vida, para que tenga vida. Y justamente quien está hablando es el mismo Jesús. Jesús está diciendo con esta palabra, todos desde el principio estaban muertos. Entonces lo primero que tenemos que aprender o entender es que todo el que respira, aún en el planeta, si no tiene a Cristo, si no tiene a Jesús, está muerto. Vive una vida sin esperanza, vive una vida, como dicen por las calles, a suerte y verdad, sin saber qué le trae el mañana. Si no tiene a Cristo en su corazón, está muerto. Entonces, eso es lo primero que tenemos que entender, que es lo primero que nos revela el capítulo 5, versículo 40 del libro de Juan, que todos estábamos muertos, que aunque respiramos, que aunque andemos, que aunque caminemos, que aunque creemos que estamos vivos, si no tenemos a Cristo, estamos muertos. Ese es el primer principio. Segundo, que solo hay vida en Cristo Jesús. Porque el texto revela y dice, el mismo Jesús, y no venir a mí para que tengáis vida. Diciendo él, la vida está en mí y yo le ofrezco a ustedes vida. Y no una vida corta, no una vida terrenal, no una vida que mañana tal vez no estemos, o que en este momento puede suceder cualquier cosa y no estemos, sino una vida eterna, una vida plena,
una vida llena de gracia, de favor de Dios. Ese es lo segundo, que solo hay vida en Cristo Jesús. Y tercero, que todo el que viene a Él tendrá vida. ¡Wow! Esto está poderoso. Todo el que viene a Cristo, todo el que lo acepta, tendrá vida. Entonces, si todo el que viene a Cristo tendrá vida, estamos determinados a saber que aquellos que no están en Cristo están muertos. Y le voy a explicar por qué los hombres que no tienen a Cristo están muertos. Cuando digo el hombre, estoy hablando en sentido general. Primero, por naturaleza estamos muertos. ¿Cómo es eso que por naturaleza estamos muertos? Bien, lo primero es que ningún ser necesita vida si no está muerto. Entonces la palabra nos revela que estábamos muertos por naturaleza. En el libro de Génesis, en el capítulo 1, se relata la creación de la tierra. Y también nos dice cómo Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Pero ¿qué sucede? Que el hombre peca. Al pecar, al apartarse de Dios, entonces se produce en él una muerte. Y mucha gente dirán, pero el hombre no murió en el huerto del Edén. Aunque pecó, él no murió. Sí murió espiritualmente. Se apartó de Dios. De la esencia de Dios, se apartó. El hombre podía escuchar a Dios y hablar con Dios como estamos nosotros directamente. Sin embargo, al pecar, al desobedecer a Dios, se produce en él una muerte, que es la muerte primera. Y por esa razón es que entra la enfermedad, es que entran las maldiciones generacionales, es que entra la muerte terrenal. Por esa causa. Porque el hombre desobedece al mandato de Dios. Porque el hombre desobedece a lo que Dios esperaba de él. Dios le dice, puedes comer de todo lo que hay en el huerto del Edén, tú puedes comer. Tú puedes vivir a plenitud y enseñorearte de todo. Eso le dice el Padre a Adán. Tú puedes enseñorearte de todo. Pero ¿qué pasa? Que dice que Eva comenzó a escuchar al enemigo, por eso es que no podemos prestar oído a las cosas que no convienen, a las cosas que no edifican, a las cosas que no enriquecen nuestro espíritu. No podemos hacerle frente a eso. Tenemos que ignorarla y dejarla pasar, mis hermanos. Ella prestó oído a eso. Como prestó oído a esta situación, dice que comió de aquel fruto, porque el enemigo usó una verdad envuelta en mentira para engañarla. Y así se dejan engañar muchos con una verdad envuelta en mentira. Él le dijo, ciertamente si comes de este fruto, no morirás, sino que tus ojos se abrirán, conociendo el bien y el mal. Serás semejante a Dios. Oye esto. Entonces, una verdad envuelta en mentira. Ella come, le da a su esposo y su esposo también come y los dos desobedecen al mandato que Dios le había dado, que era no comer. Por tanto, entra la primera muerte, que es la muerte natural o la muerte por naturaleza. Y cuando entra esta muerte, entonces nos separa de Dios. Nos separa de Dios. Eso usted lo puede ver en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 17. Lo puede ver más detalladamente. La segunda muerte, que es la muerte espiritual. Como entra el pecado, separa totalmente al hombre de Dios. Porque Dios no está donde habita el pecado. Dios no está donde habita la inmoralidad. Dios no está donde no hay un cuerpo santo, donde no hay un templo limpio. Y eso tenemos que estar claro. Entonces entra la muerte espiritual. Se registró en el corazón y obró en la conciencia. Y ahí reconoció el hombre que estaba desnudo.
sintió vergüenza, se escondió de Dios. ¿Por qué se esconde de Dios? Porque reconoció que había fallado. Entonces, el pecado entró en la conciencia y engendró, ¿verdad? Y parió. Porque después ustedes saben lo que sucede con la historia, que Caín mata a Abel, porque así es el pecado. Entonces ahí tenemos la segunda muerte, que es la muerte espiritual. La tercera muerte, y esta tercera muerte es la consumación de las dos primeras, y es la muerte eterna o el infierno. Muchas personas, hay muchas teorías que dicen, no, el infierno no existe. Otros dicen, bueno, a través de algunas obras, a través de una forma de oración, podemos darle a ese espíritu descanso eterno. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no revela eso. La Biblia revela que el infierno es real, que el infierno existe y que para librarnos de ello tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón, confesarlo con nuestra boca, vivir una vida en santidad aquí en la tierra. Entonces, reconociéndolo a Él como el Señor, es que vamos a poder tener una vida eterna en Cristo y librarnos del lago de azufre y fuego permanente. Pero miren qué bueno, que el Padre nos ama tanto. El Padre nos ama tanto que dice en Juan, capítulo 3, versículo 16, que Él nos da a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es lo que dice la palabra en Juan 3:16, que Él nos regala a su Hijo, que Él nos ofrece a su Hijo amado, para que todo aquel que crea en su Hijo, que Él vino a salvar a la humanidad, que Él fue el Cordero inmolado en la cruz del Calvario para redimir al pueblo de todo pecado, nos da la salvación. Tanto te ama Dios, tanto me ama Dios a mí, que nos ofrece a su Hijo para redimirnos y con ello entrar a una nueva vida. Una vida de paz aquí en la tierra, una vida donde tendremos tormentas, tendremos aflicciones, pero la misma palabra nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y como he vencido al mundo, aún en medio de toda tormenta, de toda turbación, de todo lo que tú puedas estar pasando, tú vas a sentir paz cuando tienes a Cristo en el corazón. Cuando tienes una vida fundamentada en Cristo, que es la roca, que es el postrer Adán, el que venció en la cruz del Calvario, el que llevó cautiva toda enfermedad, el que nos dice que somos victoriosos en Él y que todo lo podemos en Él porque Él nos fortalece. Es bueno entender que la vida en Cristo es diferente. La vida en Cristo es especial. ¿Y por qué? Porque la vida en Cristo nos enseña que no importa lo que acontezca en nuestra vida, podemos permanecer firmes y llenos de esperanza. Podemos ser fortalecidos a través del Espíritu Santo. Y hoy es lo que yo te vengo a ofrecer a ti que me estás viendo. Que entienda que fuera de Dios no hay nada. La vida está muy difícil, la vida está complicada. Podríamos decir que sí, que la vida está súper complicada. Lo que vemos continuamente en las noticias, en el mundo, nos hace pensar, ¿qué sucede? ¿Dónde va mi vida? ¿Por qué estoy tomando este rumbo? ¿Y sabes por qué sucede todo esto? Porque el ser humano se ha apartado de Dios. No ha hecho de Dios su prioridad. Y cuando el hombre se aparta de Dios porque
quiere vivir una vida más coherente y entiende que Dios no encaja en sus planes, entonces entra la maldad al mundo. El mundo se llena de pecado, lamentablemente. Y mientras el mundo se conduzca de la forma que se está conduciendo, vamos a estar en más decadencia cada vez más. Decadencia tras decadencia. ¿Cómo se cambia? En Jesús. Hay vida en Jesús. Hay cambio en Jesús. Hay transformación en Jesús. Y lo puedo decir a viva voz, porque he visto cómo Dios cambia a personas que están perdidas en las drogas. Y Dios restaura esa vida. Y Dios rompe esas cadenas. Como personas que han estado en el alcoholismo toda su vida y el Señor entra en esa vida. Ellos le permiten entrar en su corazón y esas vidas son cambiadas. Lo que yo te estoy diciendo no es un cuento. Lo que yo te estoy diciendo es realidad, es vivencia, es cambio, es transformación. Y solo hay vida en Cristo Jesús. Solo hay cambio en Él. Solo hay transformación en Él. No hay nada más. En Cristo es que está el cambio. En Cristo es que está la transformación. Solo en Él. Fuera de Él no hay nada. Pueden decir, bueno, pero la gente se divierte mucho, está llena de placeres, gozan. Pero lamentablemente hay un vacío interno en ellos que solo lo llena Dios. Y hasta que no busquen a Dios, lamentablemente van a vivir su vida en decadencia. ¿Cuántas personas no se están suicidando? Y lo tienen todo, aparentemente. Aparentemente. Se ven muy felices a través de las redes sociales. Pero por dentro están vacíos. Y de repente sale en la noticia, que se dio un tiro. Que se tiró de un puente. Y tú dices, pero ¿y cómo es esto? ¿Qué pasó ahí? Le faltó Dios. No se llenaron de Dios. Se llenaron de los placeres de lo que ofrece el mundo, pero no de Dios. Y solo hay cambio y vida plena, aún aquí en la tierra, si tú aceptas a Cristo como tu Salvador personal. Si tú te llenas de Dios. El mundo ofrece las primeras 3 muertes. La muerte natural, que fue por Adán. La muerte espiritual, que nos separa de Dios. Y que nos dice, bro, vive como tú quieras. Vive como tú puedas. Haz lo que tú creas. Lo que te haga feliz. Sí, lo que te haga feliz. Tú vives así como tú quieras. No. Y la vida entonces, ¿qué viene después de la muerte? No, porque yo no sé lo que viene después de la muerte. Yo vivo ahora, el presente, lo que está. Lo primero es que la primera muerte tiene solución porque dice que si el primer Adán caímos, en el postrer Adán somos levantados. La segunda muerte tiene solución aceptando a Cristo y confesándolo como nuestro Salvador personal. Y Él nos redime de todos nuestros pecados. Y la tercera muerte, que es el infierno, tiene solución viviendo una vida en santidad y plena en Cristo Jesús. Lo primero que tenemos que entender es que nosotros no nos pertenecemos. Nosotros le pertenecemos a Dios, porque dice la palabra que el mundo, la tierra y su plenitud y lo que en él habita le pertenecen a Dios. Él fue que nos creó, nosotros no nos creamos. Nosotros le pertenecemos a Dios y tenemos que dejar que Él sea quien guíe nuestra vida. Pero como, ¿verdad? El mundo y sus deleites dice, vive como tú puedas, haz lo que tú creas. Entonces viene la decadencia en nuestra familia, viene la decadencia en nuestra nación, porque no hemos entendido que la vida está en Jesús. La vida está en Él, en Jesús. Y yo de manera personal te quiero hacer una invitación.
Y esta invitación es que si tú me estás viendo y tú quieres cambiar tu vida, tú entiendes que como tú estás guiándote no es la mejor manera, que tú necesitas una transformación en tu casa, en tu familia, en tu entorno, que tú sabes que tú no te perteneces a ti mismo, sino que tú le perteneces a Cristo. Y que como le perteneces a Él, a Dios, al Padre, tú necesitas tenerlo a Él. Tú necesitas habitar en su presencia. Que como le perteneces a Él, tu vida no puede continuar en el mismo rumbo y de la misma manera, sino que tú necesitas vivir en Jesús, experimentar un encuentro con Cristo, experimentar qué se siente entregarle tu vida a Él y vivir una vida en santidad. Y si es así, entonces yo te invito de manera especial a hacer esta oración conmigo, a aceptar al Señor. Y aquellas personas que por alguna razón se alejaron de la palabra del Señor, se alejaron de la presencia del Señor, se alejaron de la iglesia, que le conocieron, que le aceptaron, que vivieron una vida en Él. Yo quiero en esta hora que tú te reconcilies con el Padre. Tú sabes que fuera de Él no hay nada. Que tal vez fuiste herido, que tal vez fuiste golpeado por una palabra que te marcó, que no te dieron el seguimiento que tú esperabas, que tal vez no recibiste la llamada en el momento de dolor, que sentiste que te apartaron. A ti que fuiste golpeado, pero que tú sabes que Jesús no es así, pero te fijaste en el hombre. Tú sabes que tu Padre te está esperando con los brazos abiertos. Él te está esperando. Y Él quiere hoy que tú le abraces también, a través de la reconciliación, a través de la palabra de fe. Y yo te invito a ti a hacer esta oración, esta confesión de fe para aceptar a Cristo. Como yo le digo, para pasar de muerte a vida, porque eso es lo que ofrece el Señor, vida y vida en abundancia. Para pasar de las tinieblas a su luz admirable, para convertirte en todo lo que Cristo quiere que tú seas. Así que vamos a hacer esta oración, aquellos que desean aceptar al Señor y confesarlo con su boca y creer en su corazón. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por enviar tu Hijo unigénito a morir a la cruz del Calvario, a resucitar al tercer día y con su sangre preciosa redimirme de todos mis pecados. En esta hora yo le abro mi corazón, lo acepto como mi Señor y mi Salvador. Le digo en esta hora que me perdone todos mis pecados, los pecados de mis ancestros, que los perdone, que escriba mi nombre en el libro de la vida y que no lo borre jamás, que me ayude a permanecer firme hasta que Él regrese por su iglesia. En el nombre de Jesús, amén. Si hiciste esta oración, entonces pasaste de muerte a vida. Hoy ha nacido Cristo en tu corazón y lo que más recomendable es que te congregues para que puedas seguir creciendo espiritualmente.